Este tipo de comparecencias son seguidas de cerca por los inversores, ya que cualquier comentario de Powell puede dar pistas sobre la dirección futura de la política monetaria. El principal temor es que una escalada provoque un fuerte aumento en los precios del petróleo, que nos encontramos todavía en una fuerte estructura alcista. Terminamos una semana que ha sido marcada por conflictos geopolíticos, como lo que está ocurriendo actualmente con Irán e Israel, y además por lo que ha ocurrido con la Reserva Federal y la falta de recortes de tasas de interés que podría ser postergada para el mes de julio. En base a estas noticias, proyectaremos los activos que analizamos cada semana en este canal y analizaremos si es posible un escenario de crash. Mi nombre es Isaac Martínez, trader y analista, y te doy la bienvenida al análisis semanal en el canal de X-Chief. Iniciamos como siempre el calendario económico. Recuerda que las horas que verás a continuación se basan en GMT-5, que aplica para Quito, Lima y Bogotá, y que se basa en la sesión de trading de Nueva York. Esta semana comienza con una serie de publicaciones de PMI desde Europa el lunes temprano. A las 2:15 de la madrugada se publican los datos preliminares de manufactura y servicios de Francia, seguidos a las 2:30 de la mañana por los de Alemania. Estos indicadores nos dan una visión en tiempo real de cómo están funcionando los sectores industrial y de servicios en las dos economías más grandes de la eurozona. Si los datos son sólidos, pueden impulsar al euro y mejorar el apetito por el riesgo. Si son débiles, pueden generar preocupaciones sobre una desaceleración económica en la región. Más tarde, ese mismo lunes, a las 8:45 am, se publican los PMI preliminares de manufactura y servicios en Estados Unidos. Estos datos son muy seguidos porque nos muestran cómo están funcionando las empresas en el país. En este momento, el mercado está muy atento a señales de enfriamiento o de resiliencia económica, y estos datos pueden mover tanto al dólar como a los príncipes índices bursátiles. El martes a las 9 de la mañana, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificará ante el Congreso. Este tipo de comparecencias son seguidas de cerca por los inversores, ya que cualquier comentario de Powell puede dar pistas sobre la dirección futura de la política monetaria. Además, volverá a testificar el miércoles a la misma hora, por lo que ambos días podrían generar volatilidad en los mercados. El jueves a las 7:30 de la mañana se publican dos datos importantes en Estados Unidos. Primero, el dato final del PIB del último trimestre, que muestra cuánto creció o se contrajo realmente la economía después de todas las revisiones. Un dato fuerte suele ser positivo para el dólar y los activos de riesgo, mientras que un dato débil puede generar preocupación. Al mismo tiempo, también se publican las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que nos dan una idea clara de la salud del mercado laboral. Y para cerrar la semana, el viernes a las 7:30 am se publica el índice de precios PCE subyacente. Ese es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal y puede tener un impacto directo en las expectativas del mercado sobre futuras decisiones de tasas de interés. Si la inflación sigue bajando, podría reforzar la expectativa de recortes. Si se mantiene alta, podría complicar el panorama. Revisamos a continuación los fundamentales importantes, y es que los inversores están analizando distintos escenarios ante una posible participación de Estados Unidos en el conflicto en Medio Oriente. El foco está puesto en el intercambio de ataques entre Israel e Irán y en si Estados Unidos decidirá unirse formalmente a la ofensiva. El principal temor es que una escalada provoque un fuerte aumento en los precios del petróleo, lo cual podría alimentar la inflación, debilitar la confianza del consumidor y alejar la posibilidad de recortes de tasas en el corto plazo. Hasta ahora, los mercados bursátiles han mostrado poca reacción. El S&P 500 apenas se ha movido, pese a la subida de casi un 10% en el precio del crudo estadounidense durante la semana. Sin embargo, los analistas advierten que si los ataques llegan a afectar directamente el suministro de petróleo iraní, o si se cierra el estrecho de Hormuz, el impacto sería mucho más profundo. Oxford Economics planteó 3 escenarios, desde una desescalada hasta una interrupción total de suministro iraní. En el caso más severo, el petróleo podría subir hasta los $130 por barril, llevando la inflación en Estados Unidos cerca del 6% para fin de año, lo que eliminaría cualquier posibilidad de recortes de tasas. El mayor impacto de la crisis se ha concentrado hasta ahora en el mercado energético. El Brent ha subido hasta un 18% desde el 10 de junio, tocando máximos de casi 5 meses. La volatilidad esperada en los precios del crudo ha superado la de otras clases de activos como acciones o bonos, aunque los analistas advierten que una nueva alza del petróleo podría terminar arrastrando también las bolsas. Citigroup señaló que aunque los mercados de renta variable han ignorado en gran parte las tensiones, el precio de los commodities energéticos será la clave para el comportamiento de las acciones en adelante. Si Estados Unidos decide intervenir militarmente, se espera una venta inicial de acciones. Aún así, la historia sugiere que estas correcciones pueden ser
temporales. En conflictos pasados, como la invasión a Irak en 2003 o los ataques a instalaciones petroleras en Arabia Saudita en 2019, el mercado cayó al inicio, pero se recuperó en los meses siguientes. En promedio, el S&P 500 bajó un 0.3% en las 3 semanas posteriores al inicio del conflicto, pero subió un 2.3% 2 meses después. En cuanto al dólar, los efectos serían mixtos. Podrían fortalecerse inicialmente por su rol como refugio, especialmente si el impacto golpea más fuerte a Europa, Reino Unido o Japón. Sin embargo, a largo plazo, una participación prolongada de Estados Unidos en el conflicto podría debilitar al dólar, como ocurrió tras los ataques del 11 de septiembre y durante la guerra en Irak y Afganistán. Continuamos ahora con el análisis técnico e iniciamos con el DXY, que es la fortaleza del dólar, el índice del dólar. Lo primero que debemos considerar es que hemos estado ante una recuperación y que en el gráfico de 4 horas se ha establecido una estructura que, de confirmarse, podría cambiar a una estructura alcista. Al momento, las zonas importantes donde el precio debería enfocarse, la cotización del DXY debería enfocarse, son los 99.390 como la zona objetivo para el movimiento actual del DXY, y de esa manera podríamos considerar que la cotización puede recuperarse y mantener esta estructura alcista que te estoy comentando. Si el precio no se recupera por arriba de la zona que te acabo de comentar, es muy complicado que veamos una recuperación importante por parte de la fortaleza del dólar. Consideremos los fundamentales que ya hemos venido conversando a lo largo de este análisis para entender que es poco probable que veamos algo interesante a menos que las tensiones geopolíticas disminuyan. Objetivos alcistas para esta semana dejaría yo en los 99.390. El siguiente objetivo claramente se ve por acá, 99.668. Y una última zona que podríamos considerar, los 100.540. Zonas superiores a las que te estoy comentando será complicado que pueda llegar la fortaleza del dólar, debido a que, sin tener un fundamental lo suficientemente fuerte, el dólar no se va a recuperar completamente. Por último, recordemos que la tendencia de fondo de la fortaleza del dólar sigue siendo bajista, una tendencia claramente marcada por la estructura bajista, por lo que es probable que se mantenga así. Objetivos bajistas para esta semana, por otra parte, yo los mantendría en la zona que se encuentra en los 98.483, 98.022, 97.685 y una última zona que podríamos considerar en los 97.602. Todas zonas que, a mi parecer, son mucho más fáciles de llegar que las zonas que se encuentran al alza debido a la estructura actual del DXY. Cambiamos al S&P 500. Hemos tenido una semana muy complicada para este activo porque, como podemos observar, lo único que se ha caracterizado es por un movimiento de ruido. Nada más que esto, y debido a esto no podríamos confirmar que estamos ante un movimiento claro, una dirección clara por parte del mercado. Sin embargo, la estructura actual sigue siendo una estructura que intentará buscar el máximo histórico que se encuentra en los 6.147 y a partir de eso podríamos mantenernos todavía al alza con ese objetivo, último objetivo que tendríamos en cuenta. Y antes de eso podríamos tener en consideración un objetivo que se encuentra en los 6.059 dólares. En base a esto podríamos considerar nuevas operaciones al alza siempre y cuando no tengamos caídas importantes debido a los fundamentales actuales. Zonas a la baja en el caso de que te encuentres bajista, 5.921. Nos encontramos con los 5.843 y la última zona que tendría a considerar 5.767 en el caso de que los conflictos se puedan complicar. Cada una de las zonas que te acabo de comentar son zonas que se consideran de liquidez de rango interno y eso quiere decir que conforme pueda el precio llegar a cada una de esas zonas podríamos tener rebotes para poder mantener esta estructura alcista que te estoy comentando. Por mi parte estaría al pendiente esta semana, ya que de no tener una dirección clara, las operaciones serán complicadas de ejecutar. Nos cambiamos al euro dólar solo para recordarte primero que nos encontramos todavía en una fuerte estructura alcista, una tendencia que se ha marcado por altos más altos, bajos más altos, y eso quiere decir que podríamos todavía mantenernos en este movimiento. Los objetivos yo los mantendría todavía alcistas y eso no es bueno para el dólar porque significa que el euro se sigue fortaleciendo y veríamos objetivos en el 1.16148 y en el 1.17
16.317 como objetivos más cercanos, no sin antes también tener en cuenta esta zona de los 1.15803. Por otra parte, si nos mantenemos con objetivos bajistas, una clara zona de liquidez podemos identificar en este punto 1.14463, zona de los 1.14054 y por último 1.13730. Complicado que veamos alguna caída del euro si todavía vemos a un dólar que no para de profundizar la caída. Por último, vamos a Bitcoin. Vemos que se encuentra aquí el gráfico de 4 horas que ha tomado liquidez de varias zonas importantes de los 103.363 y 102.746. A partir de ahora deberíamos considerar que el precio puede tener alguna recuperación a la zona que se encuentra en este Fair Value Gap y que por cierto también está relacionada con volumen, con una zona de alto volumen. Este punto del precio de manera específica se encuentra en los $105,000, por lo que los siguientes movimientos que podríamos esperar a lo largo de la semana entrante, estamos grabando este video el día sábado, pueden ser primero hacia esta zona y posteriormente una recuperación que se puede ejecutar hacia los 106.553 o en el mejor de los casos hasta los 109.000. Insisto que con Bitcoin será un poco complicado las operaciones debido a que tampoco tenemos una clara dirección, por lo que es poco probable que veamos un movimiento que intente romper soportes importantes o resistencias importantes. A pesar de lo que te acabo de comentar, yo me mantengo alcista con Bitcoin y esto es debido a la estructura de fondo que estamos viendo, una estructura claramente alcista, donde es muy probable que el precio la mantenga para poder seguir subiendo. Si el video te ha gustado, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas futuras actualizaciones. Si deseas operar cualquiera de los activos que hemos analizado el día de hoy, te dejaremos un link en la descripción para que te puedas registrar en nuestro broker y operar con herramientas profesionales de manera segura. Me despido y te veo en el próximo video.